Hola, hola, soy Natalie y esto es Regreso a Ítaca, un espacio donde hablaremos de bienestar emocional, mental y físico, donde lo espiritual y lo material se unifican para mostrarnos las maravillas de las que somos testigos y creadores. Junto a nuestros invitados abordaremos temas y situaciones que nos han llevado a buscar y encontrar el camino de regreso al hogar, el camino de regreso a nuestra Ítaca. Sean todos bienvenidos. Un amigo con un corazón comprensivo no vale menos que un hermano. Homero. Rocío en la montaña ha encontrado el camino de regreso a ella, y al igual que la ninfa, su proceso de metamorfosis la ha convertido en un ser lleno de luz y bondad, que siempre vuelve a la montaña a recargar. Hola, hola a todos, todas. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Con Rocío nos conocemos de hace un montón de tiempo atrás. Sin embargo, por cosas de la vida, también hemos estado como más distanciadas y el camino que ha recorrido Rocío me ha parecido súper bonito, súper interesante, como de cierta forma diferente en muchos aspectos. Y pues bueno, hoy es lindo tener a Rocío y acá. Hola, Rocío. Hola Natalie, muchas gracias por esta invitación tan especial. A ti, gracias, gracias. Rocío, para los que no te conocen y para los que de pronto ya llevamos un tiempo sin verte, ¿quién es Rocío? ¿Te puedes presentar un poquito, contarnos un poquito de ti? Bueno, yo soy la que soy en este momento. De pronto, como bien tú dices, los que me conocieron en otro momento me ven ahorita y puede ser que haya cosas que haya cambiado. Ujú. Creo que ocurre normal en estos procesos de transformación, ¿no? Vamos cambiando un poquito, pero en esencia mantenemos cosas también, ¿no? Y bueno, en este plano, digamos, terrenal, yo soy una mujer colombiana de 41 años ya. Digamos que en el proceso he estado, digamos, en muchos campos, digamos, en el lado, por la parte de la academia. Me dediqué como a los lenguajes, estudios socioculturales, a la literatura, a la cultura en general. Actualmente soy docente de lenguas extranjeras, de español también para extranjeros y gestora cultural. Digamos que ese ha sido como mi proceso en lo académico y profesional. Ok. Y entonces ve uno esto, esta mujer que está más metida como en la lengua, en la cultura, en la interculturalidad, y ¿qué hizo que empezaras a hacer este camino de transformación? Como que hubo algo realmente que tú dijeras como, ok, aquí hay algo que necesito, deseo cambiar o que debe cambiar o algo. Sí, mira que, pues yo siento que toda la vida he sentido como llamados diferentes, ¿no? Pues ahorita, digamos, en retrospección, como que miro como, con razón pasaban ciertas cosas o asimilaba otras cosas desde muy niña. Bueno, ahí poco a poco seguramente irá saliendo todo esto en esta charla. Y yo siento que de todas formas, digamos, esos procesos por los que uno va pasando, hay cosas que te van distrayendo como del enfoque, ¿no? Del camino. Del camino, exacto. Entonces yo digo que mi aha moment, ese momento en donde fue como el despertador que sonó más fuerte, fue en un viaje que hice a Europa. Y bueno, no sé si porque fue el lugar como tal, fue en Pisa, en la Plaza de los Milagros, que llaman además, donde está la torre y demás. Y fue ahí donde sentí como ese clic en mí. O sea, fue algo muy curioso que dije, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida en este momento? Hasta ese momento, por ejemplo, en el lado profesional me he dedicado a la docencia en colegios. Agradezco mucho todo ese proceso, por supuesto, pero en ese momento yo sentía que no estaba avanzando, ¿no? Me estaba estancando un poco en eso. También había pasado también mis relaciones, digamos, amorosas.
de relaciones así, también han sido bastante em, conflictivas de alguna forma. Digamos Ujú. que he pasado por varias relaciones y rupturas y toda esa parte que siento que también eh, es importante para este camino. En mi Claro. proceso personal, esas relaciones con hombres que ahorita agradezco también ese proceso, ese camino con ellos, pues me ha enseñado también a ver desde otro punto de vista cómo nos relacionamos y cómo sanamos también, ¿no? Entonces yo siento que ese fue como mi momento, ¿no? El momento de, bueno, ¿qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Quiero dedicarme como únicamente a esto o quiero explorar otras cosas? Y mi profesión como tal también es muy amplia. No es solo como docencia de lengua, sino también pues ir un poco más allá. Entonces ahí fue donde empecé como a arriesgarme, a mirar otras cosas, a indagar, pero lo que te digo fue como que previamente siempre había como algunas lucecitas y fue como volver a reencontrar esos espacios, como volver a ir a cosas muy puntuales, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Ok, y este clic, ese momento, ajá, eh, ¿cómo llega? Que llega ahí, empieza y que ahí que, porque una cosa es de pronto a tener el momento y otra cosa es que se te empiecen a presentar las cosas o que empieces a ver las cosas para Ujú. hacer el cambio. Y por ejemplo, en ese momento fue que empecé a coincidir con personas también, ¿no? Entonces es como cuando todo empieza a sincronizarse, ¿no? Como que Sí, empieza sí. el clic y todo empieza como a fluir, ¿no? Entonces empecé a encontrar personas, digamos, en ese momento fue como empezar a buscar otras cosas aparte de la docencia, entonces empecé a enfocarme también por el lado de la gestión cultural, a explorar eso, entonces fue como empezar a abrir otros caminos, Ujú. que fue realmente muy gratificante conocer personas. Y digamos, también después de una ruptura que tuve, que fue muy fuerte, reencontrarme con el senderismo, por ejemplo. A Esa mí me en- parte quiero que le hablemos ahorita. Reencontrarme con el senderismo fue como volver literalmente poner los pies en la tierra, Mm. ¿no? Y asimismo como sentir toda esa emoción y esa energía para enraizarme y al mismo tiempo como mirar mirar el panorama con los pies en la tierra. Aprender a respirar, para mí esa es la palabra clave que está por ahí, ¿no? Respirar, respirar. Yo fui asmática de niña también, entonces como buscar por dentro, yo creo que el senderismo me ayuda a todo eso, como empezar a mirarme, a buscar por dentro y aprender a respirar, a calmarme, a no estar como tan acelerada todo el tiempo, a no querer ser perfecta también todo el tiempo, ¿no? Que eso suele pasar también bastante. Pero siento que todo eso fue encaminándome. Y a través del senderismo, después empecé a conocer más personas. Entonces, es que ha sido un camino largo también, ¿no? Como de estar ahí conectada con gente maravillosa, pues que me ha permitido ver diferentes puntos de vista y al mismo tiempo abrazar los procesos de los demás y abrazar el mío, ¿no? Para Mm. ser también un poco más empática conmigo, primero que todo, y también con los demás, ¿no? Conocer maestras y maestros, no sé, desde la meditación, desde el yoga, desde el tai chi, el reiki, medicina ancestral, todo ese camino se ha explorado Eso te iba a y preguntar, ¿has trabajado, has explorado estas herramientas y estas filosofías de vida? sí, 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 he tenido la oportunidad de estar en todos de alguna forma Ujú. y lo que te digo, desde muy niña he recibido mucho de eso, pero hasta ahorita, después de ese clic y después de todos esos procesos, es como que, ok, ven y me acerco aún más, me acerco más consciente también, eh, más consciente y con disposición,
¿no? Para escuchar, para entender, para aprender, para respetar. Y eso ha sido todo un proceso también muy bonito. Cuando dices que de niña ya venías o se estaban presentando esas, digamos, esas oportunidades, esas puertas, que uno está muy pequeño y sin guía es difícil verlas, Ujú. eh, ¿a qué te refieres? ¿O qué tienes en mente? Pues yo pienso mucho, por ejemplo, en mi hermana, Ujú. una hermana mayor, mi hermana es psicóloga, y mi hermana también, de alguna forma, pues nos llevamos 10 años, entonces es una diferencia bastante amplia. Entonces, digamos que ella también desde su ser de hermana también, y papel de hermana mayor, em, me ha permitido conocer muchas herramientas. Ella también en la universidad también practicó yoga, empezó como a dejar la carne roja, ese tipo de cosas que uno veía como de modelo también. Entonces, esas cosas también como que te van llamando la atención. Si bien ella nunca ha sido como de, ven y te meto en esto o te meto esta idea en la cabeza, pues solo con ver uno ya empieza como a indagarse cosas, ¿no? Pero pues, de nuevo, uno siendo muy niño o adolescente en sus rollos y demás, pues no es muy consciente todavía de muchas cosas, ¿no? También la Sí. meditación, ella como que fue como la primera en enseñarme a meditar, ese tipo de cosas como que uno empieza como a revisar. Y por ejemplo, la parte del senderismo que le hablábamos pues en el colegio también estuvimos como en grupos así similares, ¿no? En la escuela fue también como esa iniciativa de conocer diferentes caminos, paisajes. Inicialmente creo que lo hacíamos más como por la parte, digamos, de explorar y de compartir con los amigos y así, pero ya después como reencontrarse en un sentido como aún más consciente, pues uno retoma como, pues por aquí habíamos empezado y retomar es bonito ya con otra mirada. Yo recuerdo que cuando hablamos hace poco, mi impresión, y yo te lo decía, yo te veo como una mujer de montaña. Cuando pones de pronto cositas en Instagram o algo, es relacionado con la montaña. Y cuando hablamos, hay un afecto especial por la montaña. ¿Cómo es eso? Sí, definitivamente. Sí, yo creo que fue por eso también, ese reencuentro. O sea, yo retomé el senderismo, ya van a ser 10 años de eso, de ese reencuentro. Y por ejemplo, yo, bueno, tenía ideas de conocer algunos sitios también y todo, pero volver a encontrarme con la montaña fue un proceso muy bonito porque estaba en un proceso de duelo, de ruptura amorosa, de nuevo. Y encontré un grupo de caminantes, su énfasis o su enfoque era más hacia la parte espiritual también, como con meditación en la montaña, o sea, sí, hacer ejercicios, sí, ¿por qué no? Pero el punto importante era como volver en sí, ¿no? Volver al centro, hacer meditación, hacer actividades en la montaña. Esa primera vez que fui con ellos fue como, recuerdo que fue como una charla con ángeles, algo así. Entonces, en ese momento, pues, estaba sensible también, entonces, o sea, todo sí, sí a todo para empezar a sanar. Y digamos que desde ahí como que empecé a practicar el senderismo, ¿no? Visitar cada cerro de Bogotá, yo vivo en Bogotá, entonces conocer los cerros orientales de la ciudad que son maravillosos, no solo con ese grupo de caminantes, sino ya después también por mi cuenta o con otro grupo de gente, que precisamente, así como tú me dices, como que me ven publicando esas cosas y como, oye, ¿y cómo se hace? ¿Y en dónde buscamos? ¿Y cuándo vamos? Entonces yo como que, pues vamos. Y digamos que mi forma también como de compartir es como, bueno, si te llama la atención y quieres, por supuesto, pues ven y hacemos una meditación o simplemente con estar en silencio un rato y escuchar como lo que tenemos aquí alrededor, que en medio de esta mole de ciudad que cada vez está más grande y está más caótica, llegar a ese punto donde puedes encontrar silencio, paz,
no sé, los trinos de las aves, ver fauna y flora que nunca vas a pensar que está en esta ciudad. Eso ya empieza como a hacerte un clic. Y para mí la montaña es eso, la montaña es esa vida, ese renacer, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de un poema que habla precisamente de eso, ¿no? Para las personas que subimos las montañas, ¿qué significa la montaña para nosotros? ¿No? No sé si me permites y te Sí, leo claro, dale, sí. es de Leonardo Froes, un autor brasileño. Dice, Introducción al arte de las montañas. Un animal pasea en las montañas. Se aruña la cara con las espinas del monte, pierde el aliento, pero no renuncia a llegar al punto más alto. De tanto esfuerzo, se torna un organismo en movimiento reaccionando al paso. Solo eso. No siente hambre, ni nostalgia, ni sed. Confía apenas en los instintos que el destino guía. Impulsado siempre hacia arriba, el animal es un imán, en escala de hormiga, que las montañas atraen. Conoce alguna libertad cuando llega a la cumbre. Se siente disperso entre las nubes. Cree que alcanzó sus límites, pero no sabe, aún, que ahora debe aprender a bajar. Qué bonito. Ah, es hermoso. Sí. Para mí esa es la montaña, es el aprendizaje más grande, un camino de sanación también. Cada vez que tú vas a la montaña, para mí es un proceso de sanación. Eso te iba a comentar porque yo no, la verdad, que tenga experiencia en senderismo, ¿no? Hasta ahora, y tuve un año para acá, y es una cosa maravillosa. No es montaña, porque es más bien llano, pero yo he visto que al principio me cuesta, por ejemplo, trabajo poder escuchar, porque la mente empieza a hacerle tucu, 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 empieza Ujú, como a trabajarle a uno, pero yo dejé esto, pero tal cosa, ay, debía haber hecho esto, o sea, cosas súper sencillas de la vida diaria o hasta cosas que toca hacer durante la semana o es necesario hacer, bueno, y se pierde uno como al principio esos momentos de presente, de presencia, el sonido, el vacío. Me acuerdo mucho que la primera vez que fuimos, me quedé quieta, ya como que estaba ahí y hubo un momento en que dije, no se escucha nada, no se escuchaban los carros, los pájaros solo se escuchaban, era como un silencio que a la vez no tiene silencio, sino que es algo que ujú. uno no está acostumbrado, porque todo el tiempo hay el ruido de la ciudad y quedarse en ese estado es realmente, yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero es una mezcla entre angustia y a la vez tranquilidad, paz. De hecho, este es el momento en que yo busco rápido meterme para poder tener ese momento de, sí, como de vacío dentro del mismo bosque y me parece súper lindo. ¿Tú lo ves como un proceso de autoindagación, el senderismo, de Sí, autoconocimiento? sí, total, Natalie, porque lo que te decía ahorita, para mí cada vez que subo una montaña es un proceso diferente. Por ejemplo, ahorita recuerdo uno muy especial, porque fue post pandemia y fue como volver, ¿no? O sea, cuando ya todos empezamos como a volver a ciertas actividades y demás, pues fue duro. Y a mí en particular ese momento, a mí me habían diagnosticado COVID asintomático, entonces, ese asintomático a mí me voló casi la cabeza porque era como cargar una responsabilidad, ¿no? Porque yo me hice la prueba como así como muy random, como que, bueno, porque hagamos la prueba. No tenía nada que hacer ese día, una cosa así, y toma positivo a COVID, yo me sentía perfecta. Entonces, claro, asintomático, yo, oh, por Dios. Entonces, como esa responsabilidad que se siente, un peso ahí súper extraño de, soy asintomático, pero entonces, listo, yo no siento nada, pero el Puedo resto de contagiar. gente, exacto, entonces, ¿yo qué hago? Entonces, me encierro ahora sí me voy a encerrar totalmente de mi casa, ¿y qué hago? O sea, y fue muy duro. Y ahí estaba pasando por una ruptura amorosa otras. Fue terrible también. Yo le llamo de cariño a mi covitus. Es Y, y fue espantoso porque estuve como
sí, como un mes larguito, digamos que tenía que uno que pasar por la cuarentena, no sé qué, y como al mes y medio salió una caminata de este grupo de caminantes que les comento, y bueno, y vamos a la montaña. Era un nivel 3, o sea, supuestamente en los niveles de montaña, digamos, hay hasta nivel 5 que es como el más exigente, y este un nivel 3 y yo, pues, hace mucho tiempo subiendo a montañas de todo tipo, yo no, pues fácil. Está apenas como para volver, o sea, yo nunca dejé de hacer como al menos acondicionamiento físico en casa, en pandemia, yo estoy muy juiciosa, como sin perder como el El ritmo, ritmo. digamos. Ujú. Exacto. Dije, no, pues bien. Si acaso empecé, ya después cuando te dan como el positivo para COVID, ya ahí tu mente también te juega otra cosa, ¿no? Entonces ahí Sí, sí empecé a total. sentir que no podía respirar, y yo, pero otra vez esta cosa, ¿qué es esto? Entonces, claro, ya después uno empieza a entender por qué empezaban a aparecer síntomas, ¿no? Claro. Y, y bueno, el punto es que nos fuimos a una montaña que se llama la montaña del Moán. Ok. Y para llegar a la cueva del Moán como tal, ahí había que atravesar unos pueblos. Entonces, bueno, ahí empezamos a atravesar pueblitos. Es una caminata más o menos de unas 5 horas aproximadamente. Pero era nivel 3, era fácil, era más o menos fácil. Y ahí, Natalie, ahí fue donde yo realmente sentí como todo el aprendizaje de la montaña. O sea, si antes o en cada caminata he sentido aprendizaje, para mí el Moan es como el punto del aprendizaje en este tiempo. No me respondía a las piernas, como a la hora y media yo ya no podía. O sea, yo estaba ya, pero en mis últimas yo sentía, pero ¿qué me está pasando? La gente con la que yo estaba, que he caminado también hace mucho tiempo con ellos, me decían, pero ¿qué te está pasando? Yo, no sé, no sé, no entiendo qué me pasa. Se me alborotó todo, o sea, un esguince que tenía por ahí viejo, ahí apareció el esguince. eh, una parte que sí era compleja para llegar a la cima, precisamente cuando llegas a la cima es como que se ve todo, ¿no? Y una persona que tuvo que llevarme alzada, o sea, alzada. En el momento de la meditación también, ahí fue lo peor porque quedé totalmente, o sea, yo sentía los músculos quietos, o sea, no podía mover, tocó que me dieran agüita con sal, no, de todo, o sea, pasó de todo. Y este personaje que me alzó, que me llevó hasta la cima, fue el que me llevó a la cima, un hombre que también, o sea, nunca lo volví, pero le agradezco que me salvó la vida prácticamente ahí porque era un pedazo donde además había un poco, sí, había pedazos como de abismo incluso. Entonces, arriesgó su vida Claro. también por salvarme, por llevarme ahí alzada. Y iba con su pareja, con una chica, y su pareja desde arriba le decía, tú eres el mejor, te amo, no sé qué. O sea, para mí todo eso me estaba realimentando un montón. Y llegar a la cima en su espalda, básicamente, y que la chica también súper preocupada por mí, ¿cómo estás bien? Mira, aquí estamos para ti, o sea, para Qué mí, sostén tan bravo. sí, total. Uy, se me aguaron los ojos. Acá las dos con el ojo Nosotros aquí aguado. con el agua. Sí, mira, Qué hace rato no sostén. hablaba de esa experiencia y sí, fue un sostén muy, muy grande. Y llegas arriba y Y todo el mundo estaba tomando fotos, selfies y demás. Y yo estaba ahí en mi proceso como, Dios, o sea, esto es muy fuerte. O sea, como que podía mirar, se veían varios pueblos ahí, o sea, es una vista impresionante, estaba despejado el día, estaba haciendo un clima perfecto, o sea, ni mucho sol, ni mucho frío, llovió un rato también, o sea, fue el clima perfecto. Y yo decía, gracias porque me pudieron sostener acá, puedo ver esto, pero ya me quiero bajar. O sea, ya, ya no quiero esto. Claro, porque era el aprendizaje así de fuerte, ¿no? Y era lo que estábamos leyendo ahorita en el poema. O sea, ya llegué hasta allá, pero ahora el pero asunto tú es, no sabes lo que hay que bajar. La bajada. exacto. Y Mm. la bajada fue otro proceso.
Entonces también apoyo total con todas las personas que estuvieron. Una persona hasta me prestó su bastón también ahí y llegué, o sea, cuando llegué, o sea, me aplaudí. Cuando llegué al bus, finalmente, y fue como, no, qué aprendizaje. Fue una cosa impresionante, porque la bajada también fue como muchas personas ahí sosteniéndome, y algo que nunca me había pasado, ¿no? Ya llevaba un buen tiempo subiendo montañas de todo tipo, y que estuve en el Nevado del Ruiz, una cantidad de cosas y en ese momento fue como una recuperación muy grande. Por eso esa covitusa no fue cualquier covitusa, porque ese proceso de sanación vino con todo, vino con todo. Claro, el cuerpo hablando al 100. Ahí. Total. O sea, ahí es donde yo aprendí como el cuerpo habla, el cuerpo grita, el cuerpo grita, Y uno no escucha, y cuando uno no uno escucha. cree que lo silenció, resulta que apareció otra cosa más fuerte, le dice, póngame cuidado. Total. Y la montañita ahí fue como la que dijo, amiga, mira, amiga, date cuenta. Aquí estás y tienes que estar presente para ti y dejarte sostener también. Eso te iba a decir, porque ahí siento que el aprendizaje es un poco más de déjate sostener, déjate caer, Ujú, que no, igual no sí, te vas a caer. ujú. ¿Cómo conectas todo este de parte de senderismo, de esa autoindagación con la parte espiritual? Y pues mira que, digamos, en mi familia, pues familia latinoamericana, colombiana, entonces muy católicos aquí en ¿Católicos? casa, apostólicos romanos y demás. Y yo he sido que siempre ha estado como por fuera un poco de esas normas. Por un lado, mi familia siempre me ha apoyado, o sea, a pesar mm, de sus creencias tan fuertes, todos en general, pero mi núcleo familiar siempre me ha apoyado como, aquí estamos para ti y tú recorre tu camino y aquí estamos. Entonces, eso para mí ha sido muy importante también, ¿no? Y conectar después con el senderismo y la parte espiritual, pues precisamente es eso también, ¿no? O sea, como no estar, para mí, no estar como vinculada a una religión, a una idea de religión como tal, Ujú. sino estar abierta al amor, al servicio, que esa para mí debe ser como la religión en general para todo el mundo. Y es lo que en realidad tenemos como cosas en común, sino que pues cada uno pues va según sus creencias. Pero para mí esa parte espiritual, es eso, estar conectada conmigo para poder estar en servicio también, con los demás, desde el amor, para el amor. Para mí eso es como lo más importante, estar tranquilos. En esa espiritualidad, que tú lo has dicho claro, no necesariamente tiene que ser por seguir un dogma o vivir un dogma. Estás en pleno senderismo, en ese proceso. ¿Tú sientes esa espiritualidad ahí presente? Esa sensación de todo y a la vez de nada cuando vas caminando. Sí, yo sí lo siento. Yo en lo particular sí. Y me siento totalmente fusionada, digamos, conectada con la tierra, con el aire, lo que te decía anteriormente. Yo fui asmática casi que toda mi infancia. Entonces, cuando fui consciente también de dónde venía ese asma y empezar a sanar eso también desde el senderismo, aprender a respirar como tal, o sea, ser muy consciente de la respiración, eh, yo lo siento ahí. Cuando estoy caminando en una montaña, siento eso, o sea, siento como, o sea, puedo responder, mis pulmones tienen esta capacidad para sostenerme, para poder respirar bien, para apreciar también olores, o sea, son cosas que listo, lo agradezco al, digamos, universo, pero el universo no necesariamente tiene que ser un dios o una diosa, o sea, es todo, básicamente es todo, con mucha gratitud. Ser muy agradecidos por eso también, siento que eso es clave en conectarse con ese ser espiritual que eres tú mismo, tú misma, Ujú. ¿no? Eso es para mí como lo más importante. El dios y la diosa también eres tú, ahí estamos, somos parte de un todo. Sí, total. Sí, para mí también es.
un poco como la totalidad o la unidad que somos, cada uno la lleva dentro y la Ujú, que nos rodea, ¿no? Y no nos damos cuenta muchas veces de toda esa totalidad que somos, que nos habita. Buscamos muchas veces respuestas más afuera que adentro. ujú, totalmente de acuerdo. En este camino que estás transitando, porque igual todos seguimos en él transitando, ¿qué sientes? Hay algo que me llama la atención y dices, respirar, aprender a respirar. ¿Cómo la montaña me ayuda a uno a aprender a respirar o la naturaleza? Yo creo que siendo observador, ¿no? Ok. Creo que la naturaleza nos tiene mucho que enseñar y creo que también pandemia jugó un papel importante ahí, ¿no? Con esa palabra en particular, la de aprender o bueno, la expresión como tal de aprender a respirar, ¿no? Porque precisamente nos estábamos ahogando, ¿no? El COVID principalmente pues era como el ahogo, ¿no? La cuestión de los pulmones. Y, y siento que esa pausa eh, nos debería haber enseñado muchas cosas, entre esas a estar calmados, a respirar, a aprender a respirar. Y la naturaleza en una montaña, por ejemplo, cuando estás haciendo la actividad de senderismo, tú misma lo dices, ¿no? Como que al principio uno empieza el camino y todavía está conectado con lo que está ahí, ¿no? Y ya después, poco a poco, empieza a avanzar el camino y ya empiezas a apaciguar un poco tu mente, ¿no? Es una meditación activa. El senderismo es una meditación activa. Y como toda meditación, pues hay momentos en donde debes volver a retomar, porque hay cosas que siempre van a aparecer por ahí en tu mente y si te quedas ahí, pues, pero dejar pasar, observar, dejar pasar. Y en el senderismo yo he encontrado eso, ¿no? Que la naturaleza como que nos ayuda a ser muy observadores, a revisar nada más, por ejemplo, no sé, yo tengo dos gatas que amo profundamente. Y verlas a ellas en su calma cuando están durmiendo plácidamente, que no las perturba nada. Entonces digo, "Uf, qué rico. Vida de gato, sí, total, ¿no? O sea, como estar ahí, verles su proceso de respiración, que son tan calmadas, una respiración abdominal perfecta, ¿no? Eso para mí también es una enseñanza. Ver, por ejemplo, cómo se abre paso la naturaleza en la montaña, que no importa que la mano del hombre haya pasado por ahí, siempre por ahí surge la naturaleza en algún punto, ¿no? Y Colombia, que es un país como tan biodiverso, Sí. nosotros tenemos un privilegio muy grande de verlo todo el tiempo, pero lo vemos, pero observarlo con detenimiento, apreciarlo también, valorarlo de alguna forma, es algo que todavía estamos ahí trabajando en eso y debemos seguir trabajando. Lo que tú dices, este camino no para. Parará cuando tengamos que hacerlo, Tal pero es cual, algo que vamos a estar ahí todo el tiempo en eso. tal cual. Maestros o personas o situaciones han llegado como a impulsarte y a abonar ese camino, como que te han dicho, por acá es, ven te guío. Bueno, maestros, muchos maestros, afortunadamente, he tenido la oportunidad de conocer. Em, desde, insisto, mis exparejas han sido grandes maestros. Te iba a O sea, preguntarte porque las relaciones al final, las personas son maestros. total. Cada uno me ha enseñado cosas muy importantes para ser la que soy ahorita. En algún momento pensé como, no, si volviera el tiempo atrás, no estaría con ninguno de ellos. Pero, pues, en realidad, si no hubiera estado con todos ellos, más bien, pues no sería la que está aquí ahorita pensando de esta forma,
respetándose mucho más, poniendo límites sanos, o sea, todo ese camino que implica ese manejo de las relaciones no sería la misma. Entonces, volvería a repetir, así sea un un poco pesado algunas historias, pero creo que sí volvería a repetir. Y hay uno en particular, bueno, un par de estas exparejas. Uno fue precisamente un maestro Reiki, una persona con una espiritualidad em, importante, digamos. Pero en su momento, pues, digamos, sí coincidimos, fue algo muy especial, pero ya después como que se distorsionó totalmente la relación, no estábamos al mismo nivel de conciencia y fue una ruptura muy fuerte. Y de ahí, de hecho, fue que retomé el senderismo, después de esa en particular. Entonces, digamos que a él le agradezco mostrarme con muchas cosas fuertes, pero digamos que yo me encaminé hacia el otro lado, Claro. ¿no? Eso es bien importante. Em, y ya gracias a ese camino, pues he conocido otro montón de personas hermosas. Mi maestra de Reiki, yo también inicié mi camino de reikista. Y soy maestra de Reiki nivel 1 y 2. Entonces, estoy en ese proceso también porque entender como, digamos, ese don, digamos, no es tan fácil, es otro camino, Total. porque pues lo pones en ti también, pero lo pones también al servicio. Y a veces da miedo, lo confieso, da miedo como como poner eso, ¿no? Porque igual yo respeto y valoro muchísimo los profesionales de la salud. Para mí, me les quito el sombrero a todos. Para mí son de las personas más valientes, sabias y valerosas que tenemos en la sociedad. Los médicos, las enfermeras, médicos en todas las especialidades y demás. Para mí son un referente muy importante. Y con tantas cosas que pasan actualmente, que aparecen tantos gurús por todas partes también, que ven, yo te sano aquí, te muestro este camino allá y no sé qué. Entonces, como que ahorita hay saturación de información y de sanación, si se quiere, o de Sí. caminos de sanación, hay Ujú. saturación de eso, ¿no? Entonces, como que es respetar el camino y el proceso de cada quien, me parece a mí. Y dar como con las personas correctas, pues es algo que de pronto tu instinto solo te puede decir y tu propio camino. Ujú. En mi caso, pues lo que te digo, mi maestra de Reiki ha sido una persona muy especial también. Los caminantes con los que he andado en los cerros también, desde la meditación con cuencos tibetanos también, la medicina ancestral como el rapé, ese tipo de información. em, muchas mujeres sanadoras. He estado sobre todo con mucha energía femenina también. Mm, mujeres que cuidan también su proceso desde, digamos, desde el sagrado femenino. Entonces he conectado con mujeres aquí en Colombia y también con mujeres en el exterior, sanando también su linaje femenino, sanando el significado más allá de ser mujer, como de los ciclos también, los ciclos femeninos, hablar también sin tabús de la menstruación, por ejemplo, de todos esos procesos que como mujeres también nos involucra y nos merecemos sanar. Todo eso, para mí todos esos maestros han sido y maestras han sido un camino adicional para mi propio proceso. Ahorita te pregunto un poco de la agenda porque tuve una experiencia bastante interesante con él, con la agenda, pero ya voy Ok. para allá. ¿Qué crees o quién crees que han sido o situaciones que han sido por el contrario como que te frenan un poco, te ponen como un poco de stop, como que no sigas, ¿no? Sí, a veces se siente y a veces hay momentos en los que yo siento como quiero mandar todo esto lejos, o sea, ya no más sanación, ya no más rituales, ya no más retiros, ya no más nada. Hay momentos en que se siente así y yo siento que está bien también porque pues es que somos estos seres encarnados aquí que estamos todo el tiempo
conflictuados también con la sociedad, con los medios de comunicación, con las cosas que nos muestran también. Y siento que eso a veces como que te pone un freno, ¿no? Como, no sé, la sociedad en general, yo siento que puede ser como el gran freno, ¿no? Como ver que, bueno, hay que pagar arriendo, ok, hay que responder por estas cosas. Tu proceso como, no sé, como maestra de Reiki, da para todo esto, no sé, ese tipo de cosas que empieza a cuestionar como, ¿y tu trabajo vale? ¿Vale si es espiritual o vale únicamente si eres profesora en una institución universitaria? Eso es uy, tocaste un punto súper álgido porque creo que las personas que estamos llamémoslo en terapias alternativas y holísticas, un poco, tratamos de buscar un espacio y es como si el contexto dijera, eres espiritual, todo lo que es espiritual es como gratis o no tiene que ser cobrado, está como mal visto que tú cobres eso. Ujú. Y bueno, ese es un tema. Sí, sí, porque ¿por qué no? O sea, ¿por qué no cobrarlo también? Pero venimos otra vez, como hay Ujú. tanta saturación y hay tanta gente que a veces se aprovecha de esa circunstancia, ¿no? Entonces sí, entramos como en conflicto de todo eso. Yo entro en conflicto todo el tiempo con eso No, no también. eres la única. Yo hace poco salí de eso. Sí, 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 total, total. Sí, porque, digamos, la sociedad del mundo, digamos, te está exigiendo pertenecer a la Matrix, ¿no? De estar aquí en ese momento presente en donde lo importante es que tengas una estabilidad económica. Y no digo que en el plano espiritual no pueda haber eso, y por supuesto que lo puede haber, y empezamos como a trabajar esas cosas, empezamos a hablar de dinero, a sanar esa relación también con el dinero. eh, Vuelve a entrar el contexto latinoamericano, colombiano, es que aquí pues Latinoamérica es pobre, entonces pues nunca vamos a salir de pobres. Ese tipo de discursos también nos van rayando mucho la cabeza, y los que vamos por este camino también, romper todos esos esquemas nos Un cuesta un montón, montón. un Sí. montón, sí, eso es verdad. No había pensado en esa parte, pero sí, claro, es un paradigma a tratar de romper. Hablemos un poco de qué ha cambiado en ti en todo este proceso. O sea, que tú digas, yo que siento que a mí me ha cambiado esto de esta o aquella manera, no sé. Bueno, pues por un lado, lo que te comentaba ahorita. Siento que ahorita soy una mujer un poco más, digamos, decidida, que sabe ya poner como ciertos límites, ¿no? Que está más enfocada, un poco más espontánea también, ¿no? O sea, no sé, en el colegio yo era súper tímida, no hablaba casi, no sé, ese tipo de situaciones. O de pronto sí, pero no con Yo con gente, todos. exacto, no con todo el mundo, exactamente. Entonces, ahorita sí es como, pues hay un mensaje que no es que yo sienta que tenga que dar, pero ¿por qué no también compartir con otras personas los mensajes o las experiencias que cada uno está viviendo? A lo mejor pues coincidimos, y, y sostenernos. Volvemos como a esa expresión, ¿no? Sostenernos, porque a veces nos sentimos muy solos también. Y estar solo para mí también ha sido una gran experiencia. Vivir, digamos, sola es una experiencia que de alguna forma también ayuda a crecer bastante, ¿no? Entonces, como aprender a conocerte, a estar contigo, a hacer planes solo, también como que es algo que necesitamos, y la sociedad a veces también nos dice, pues es que somos seres sociales. Sí, también, pero también es que es bueno pasar un tiempito con nosotros para también poder estar con los demás. O sea, todo como estar en equilibrio, en balance. No siempre vamos a estar totalmente balanceados. Va a haber a veces momentos donde la balanza va a estar inclinada hacia otro lado, pero siento que eso a mí me ayuda como a mirarme hacia adentro
para volver al centro. Estamos en un momento de péndulo también, o sea, va a haber un momento en donde vamos a estar muy arriba o para el otro extremo, o de pronto vamos a estar en un momentico donde vamos a estar ahí en el centro y está bien, en cualquiera que estemos de esos momentos, vamos a estar bien. Siento que eso también me ha cambiado a mí, como ser más consciente de eso, de que hay momentos que vamos a estar súper bien, hay momentos donde vamos a estar seguramente mal, pero mal para quién o bien para quién. La Total. situación es, o las situaciones se presentan como sean, como son, y de ahí es donde debemos sacar como esos aprendizajes, esas fuerzas que a veces sentimos que no tenemos, pero sacar las fuerzas de ahí, utilizar esas herramientas que hemos venido aprendiendo. A ver, ¿qué tal esas herramientas? Total, y que no todas sirven en todos los momentos, ¿no? Es Ujú, como, yo le digo a mi hijo, es como si fueras Mario Bros. Y tú tienes una caja de herramientas. ujú, Y en la caja de herramientas, pues miras qué te sirve de acuerdo a la situación. No todas sirven en los mismos momentos, en las mismas situaciones. Y te puedes también equivocar de herramienta y pues no está mal. Revisa si hay otra que te pueda servir y si no, pues buscas quién te puede también ayudar a sostener ese momento mientras vas aprendiendo de la situación. Es un poco como eso también, ¿no? ujú, de acuerdo. Me gustaría ahora sí que habláramos de la agenda, porque yo tuve la agenda, bueno, primero que nos cuentes del proyecto el año pasado. Y Ujú. entonces la agenda llamó mucho la atención en esta casa. Primero porque el diseño es hermosísimo. Yo me detuve a mirarla antes de empezar a llenarla y se nota que hay cariño, entrega en esa agenda. Y habla de los ciclos, ¿sí? Por ejemplo, hay una parte al principio que habla de los ciclos lunares y la menstruación. Y llamó mucho la atención porque, digamos, mi hijo no entendía qué tiene que ver la luna con el ciclo menstrual. O sea, a ustedes les llega, me decía, a ustedes les llega cuando llega la luna o cómo es el cuento. Ujú, Entonces fue muy bonito poder explicar, claro, ahí está el diagrama, poder explicar cómo funciona nuestro cuerpo femenino y qué tiene que ver con las lunas, qué tiene que ver con el ciclo de la luna. Pero si tú miras toda la agenda, tiene un montón y un montón de mensajes que yo decía, esto dan ganas de cogerlo como el de el mensaje del día es, porque abajo en la parte de abajo estaban los mensajes y fueron muy bonitos. Entonces, si nos cuentas un poco de la agenda, sería súper cool. claro, qué bonito, me alegra mucho que hayas tenido esa experiencia con la agendita. Es una Sí, agenda sí. que yo quiero mucho. Yo conocí esta agenda, se llama, pues ya es hora de nombrarla, se llama el libro Agenda Mujeres Luna, se llama así esta agenda, y yo la conocí en el 2023 más o menos, 22 mentiras, en el 2022 la conocí. La conocí porque es en los tantos procesos de sanación estuve con un grupo de mujeres, es un grupo de mujeres colombianas espectaculares, terapeutas en salud femenina, ginecología natural, guardianas de un espacio en Fomeque, Cundinamarca, impresionante, hermoso. Y estuve en un círculo de mujeres con una amiga también, estuvimos ahí en un campamento de mujeres, se llama La Mujer Venado en ese momento, y fue un círculo de mujeres precioso, fueron 2 días espectaculares. No, es que si les cuento todo, nos demoramos otro podcast. Pero fue espectacular. Y resulta que a través de ellas empezaban a distribuir la agenda en Colombia. Entonces a mí me llamó la atención y yo dije, quiero verla, quiero conocerla. Entonces la adquirí y me enamoré de la agenda. Lo que tú dices, como que empezar a revisarla, a leerla, el mensaje diario, el diagrama lunar. Yo ya venía previamente también con varias cosas así de conocimiento femenino. Yo ya llevaba como mi diagrama lunar y emocional hace un tiempo. También ya llevaba mucho tiempo sin tomar pastillas anticonceptivas, más conociendo como mi ciclo.
usando, digamos, copita menstrual, toallitas de tela, bueno, volviendo como a toda Todo lo esa natural. raíz, sí, a Ujú. todo lo natural, quitándome también poco a poco, obviamente, pero quitándose como todos estos disruptores, ¿no? También que nos hacen Hormonales, daño, sí. También estoy en el ujú, proceso. Ujú. que es otro proceso, es otro, Total. esa es otra historia. Y digamos que, claro, cuando llegó el libro Agenda a mis manos, yo me enamoré también porque es que los diagramas son preciosos, o sea, se nota lo que tú dices, cada agenda está hecha con tanto amor y empecé a investigar y empecé a asistir también a los círculos virtuales de la agenda y fue como empezar a ser como buenas migas con las mujeres que están involucradas con el proyecto y es un proyecto precioso que viene, digamos, ya es un proyecto que está en todas partes, pero digamos que originalmente empieza en Perú, en Chile, son mujeres chilenas, peruanas, mexicanas, colombianas, hay de todas partes del mundo, mujeres y hombres también, porque hay hombres que también prestan como su servicio en la realización de la agenda. Entonces, en la agenda uno encuentra de todo, información, por eso es libro agenda, o sea, no es simplemente la agenda donde tú puedes Mm. anotar tu día a día, que sí, también, y no solo como las citas, sino también como, yo la tomo también como muy personal, casi como un diario, lo Yo lo tomo tomé yo. para mí, para eso, ¿sí? O sea, yo no soy muy constante con anotar cosas del día a día de ir al médico. Ujú, No tengo ese hábito, pero sí ujú. tengo el hábito de escribir cosas. Entonces es como hoy me sentí cargada, siento que es tal cosa, como un descargue del día o de la semana se volvió para mí esa agenda. Ajá. Y algo así me pasó a mí también. Entonces yo también empecé como, para estar así como súper metida en todo lo de la agenda, enamorada del proyecto, de la música, que es que también tiene música, la agenda, música de sanación. Entonces, y ese en particular, esa agenda de ese año, el tema era respiración. Entonces, era como todo lo que hablábamos al principio, todo se sincroniza Todo, y aparece. Entonces, yo estaba en ese proceso post-coitusa, entonces, claro, llega respiración, el libro Agenda, Mujeres Luna. Entonces, para mí fue como el momento también. Y ahí fue realmente cuando empecé como a aparecer más yo en mis redes, porque yo siempre como publicaba cosas, pero como con fotos, historias, así como, pero muy de fotos y si acaso un audio chiquitito en off y ya. Pero como con la agenda me sentí como empoderada, en pocas palabras. Entonces empecé como a poner mi rostro, a hablar de la agenda, de la experiencia que yo estaba teniendo y empezó a llamarme la atención también empezar a distribuir yo por mi cuenta el libro Agenda en el país, en Colombia. Y ese también ha sido otro aprendizaje, porque de todas formas ahí se va conectando también la parte de gestión cultural en la parte de distribución de libros. claro. Entonces, para mí fue maravilloso también volver a retomar esa parte de la gestión cultural con el libro Agenda, o sea, ya no solamente como eventos culturales, que es como también como en lo que me he enfocado, a entrevistas, a artistas, a revistas de difusión cultural, sino también pues ahora la distribución en particular de este libro Agenda. Entonces, ese ha sido un proceso muy bonito también. Ya voy a cumplir 2 años distribuyendo la agenda y ahora participar en ferias también para mostrar la agenda y aparte mostrar, o sea, porque la agenda, aparte de ese empoderamiento, no solo de aparecer más visible en redes, también como que gestó de alguna forma un proyecto personal que es precisamente como ese agradecimiento y visibilización a todos esos maestros de los que he hablado todo este tiempo, ¿no? Ok. Y ese proyecto se llama De Ninfa a Libélula, que es un proyecto que apenas está empezando, pero empezando, digamos, a aparecer públicamente, pero también es un proceso que lleva mucho tiempo ahí gestándose.
Para mí, por ejemplo, la libélula, volviendo a los asuntos de la naturaleza, la libélula para mí es mi animal de poder. Y también desde muy niña, también he sentido, siempre me han aparecido las libélulas, pero en casa siempre me decían, ay no, eso es un matapiojo. Y yo me imaginaba un animal enorme que me quería comer la cabeza. Entonces, yo le tenía hasta miedo, pero siempre se me acercaban las benditas libélulas desde muy niñita. Y ya después fue que fue entendiendo también cositas ahí de las libélulas. Después investigando también sobre las libélulas, su proceso, es que el proceso de ninfa libélula es muy bonito, es un proceso espectacular, porque la ninfa dura mucho tiempo en su proceso de ninfa. Las ninfas están en el agua y duran mucho tiempo, pueden durar hasta años. Ok, Y solo cuando, no se sabe por qué, pero es como cuando sienten su llamado, es cuando trepan por la hojita de los estanques salen. y salen de su exoesqueleto, que es una cosa supremamente, digo yo, no sé si una libélula lo puede sentir como yo lo veo, que yo siento que es un proceso doloroso porque se rompe el exoesqueleto y sale esta belleza que es la libélula. Y vuela y sabemos muchas habilidades y características muy especiales de las libélulas, que son los animales que más recorren en distancia, los insectos que recorren más distancias, su visión 360, las alas iridiscentes, mejor dicho, hay muchas cosas ahí. Entonces también es un proceso como volver a redescubrir la libélula. Un amigo a mí de casualidad, yo no me acuerdo por qué empezamos a hablar de libélulas también, y después de un momento para acá me decía la señora Lip o la señora libélula. Entonces, claro, ya después fue como, creo que este es el nombre del proyecto, tiene que ser El este, ideal. tiene que ser ese. En Sí, inglés, de hecho, libélula no es dragonfly. ay, sí, y también me encanta, desde mis Y yo palabras decía, favoritas en inglés. qué poder, porque un Sí. dragón tú te lo imaginas grande y poderoso, pero la libélula es tan tierna y tan fuerte a la vez. Que en parte es un poquito diferente al de las mariposas, ¿no? La Ujú, transformación de las mariposas, ligeramente diferente, pero igual también es un esfuerzo grande, sino que este exoesqueleto que se llama la exuvia de las libélulas es algo duro, es algo muy duro ujú. y se ve cómo se rompe y cruje y demás. Entonces para mí, yo lo veo y me impresiona bastante. Y después verlas como tan libres, tan, Total, tan ellas. Sí. me encanta. Rocío, ¿qué mensaje le podrías dejar a las personas que hoy nos escuchan? ¿Qué te gustaría, un mensaje que te gustaría compartir con los que nos estén escuchando? Bueno, el mensaje sería, yo creo que sería como dos, parte dos. Sí, Uno sí. es el buscar por dentro. Hay una canción que yo la retomé también hace un tiempito, que es salsa. El Entonces, grupo como Nietzsche colombianos, busca por dentro. busca por dentro. Y yo hice un ejercicio con esa canción que si alguna vez lo han hecho, me parece hermoso hacer este tipo de ejercicios. Si no, pues desen la oportunidad de hacerlo. Y es mirarse frente al espejo, como ustedes se sientan cómodos, y poner, digamos, una canción como esta. Yo les cuento desde Busca por Dentro, que es una canción que normalmente uno le cantaría como a otra persona, ¿no? Ujú. Pero yo me canté esa canción y me la bailé y todo, pero más que bailarla, me la canté mirándome en el espejo. Y la canción habla como de buscar por dentro, de abrazarse, ¿no? De ser vulnerable, ¿no? Pero al mismo tiempo fuerte y buscar siempre por dentro para salir, ¿no? Para estar ahí con uno mismo. Un amigo alguna vez me comentó que hizo un ejercicio similar con la canción Puente de Gustavo Cerati y también me pareció espectacular. Entonces, como que encontrar esa canción como que te toque fibras y que tal vez quisieras dedicarle a la persona que más amas en el mundo, pero ¿por qué no hacer el ejercicio de mirarte al espejo, que eres tú exactamente, esa Total. persona súper importante con la que vas a estar todo el tiempo, con la que estás todo el tiempo 24/7 en pensamiento, palabra?
y demás, eres tú mismo. Entonces, buscar por dentro, me parece que ese es como el gran mensaje. Y por supuesto, no puede ser otro, sino también como respirar. Que esta situación, la que sea que estás viviendo, sientas que estás como en el top de la felicidad o sientas que estás en el pozo más profundo, esta situación también pasará. Así que respira. Sí, así es. Si tú, yo sé, puede que sepa la respuesta. Si pudieras describir tu proceso en una sola palabra, ¿cuál sería? Ay, Dios mío, esa es difícil. La pensé mucho yo, y taché varios. Ay, pero para mí, respirar. Ok, Respirar. perfecto. Respirar. Mm, Parece lógico, pero respirar salva la vida. sí, es que parece que lo hacemos y lo hacemos en automático, pero cuando somos muy conscientes de que si no estamos respirando, se nos va todo. Total, 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 total. Respirar, sí. Y ese ha sido mi proceso, sí, ser consciente de eso. De respirar, me encanta. Rocío, las personas que les interese ponerse en contacto contigo, tienes redes sociales para que te puedan contactar. Sí, claro que sí. Mira, @ de libélula, con que busques así, de ninfa libélula, en Instagram, en YouTube, en TikTok estamos empezando hasta ahorita, pero también ahí ya estamos. Entonces, de ninfa a libélula, @ de ninfa libélula. Perfecto, yo igual pongo el nombre en la descripción de este episodio y agradecerte de corazón, que fue muy bonito, una conversación que creo que nunca habíamos tenido, No, jamás. nunca. Pero que se Eh, repita. claro que sí. Es muy bonito porque no solamente pones parte de lo que uno es en el otro, ve en el otro, sino que también es un poco encontrar y empezar a hacer red. Empiezas a ver que, como tú dijiste, tú no estás solo. Entonces Ujú. es muy lindo, es muy bonito. Rocío, muchas, muchas gracias. De corazón, te mando un abrazo grande desde acá hasta allá. Gracias, mi querida Natalie. También agradecerte por este espacio, desearte lo mejor. He escuchado tus programas también. Me encanta este regreso ahorita que todos volvemos. Total. Estamos en esa travesía, pero ahí vamos y me encanta. Y muchas gracias también por hacerme partícipe de este proyecto tuyo, que también te deseo lo mejor. Y así va a Gracias, ser. Rocío. En nuestro próximo episodio nos acompañará una mujer que encontró en el acompañamiento a otros su camino de regreso al hogar. Nuevamente gracias y nos encontramos pronto, pronto. Bye.